Vamos a ver el siguiente caso que dice así. Hay dos automóviles que se mueven en una ruta según estas dos funciones de posición f y g que ustedes ven acá. Son dos polinomios, ¿sí? Y se sabe que el auto A se detiene una vez durante su trayecto antes de finalizar su recorrido y el auto B se sabe que solamente se detiene cuando finalice su recorrido, ¿sí? Entonces la idea es tratar de calcular los momentos A y B, ¿sí? Que ocurren de dichos, o sea, básicamente cuando se detienen los dos, ¿está bien? Y básicamente en qué momento se cruzan los dos autos. Es decir, acá lo importante es el dato, por ejemplo, esto como un comentario aparte, el dato que dice que el auto A se detiene una vez durante su trayecto antes de finalizar su recorrido, quiere decir que, como hicimos en los problemas anteriores, si calculamos la derivada de la función posición en función del tiempo, que es básicamente la velocidad, ¿sí? Probablemente encontremos un punto adicional que va a estar con este tema, ¿sí? Así que tenga su punto. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es encontrar para las dos funciones cuando sus velocidades van a ser cero, ¿sí? Entonces, estas dos son funciones de posición. Entonces, vamos a entender lo siguiente, ¿sí? Primero, que la velocidad de A en función del tiempo es la derivada de la función f en función del tiempo, ¿sí? Que en este caso está usando x. Y la velocidad de b en función del tiempo es lo mismo, ¿sí? La derivada de la función, que en este caso se llama g, en función del tiempo, ¿sí? Fíjense que son dos polinomios, así que las reglas son bien simples, ¿está bien? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, en la primera parte, ¿sí? Este que voy a marcar acá en verde, vamos a tener menos 5 por x a la cuarta, más 45 cuartos por 4, ¿sí? Por x al cubo, menos 40 por 3 por x al cuadrado, más 50 por 2 por x más 0, ¿sí? Porque la derivada de 40 es 0. Y para el otro sí que vamos a tener en este caso, ¿sí? Que voy a pintar acá en amarillo, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, fíjense, menos 11 sextos, ¿sí? Por 3 por x al cuadrado, más 33 medios, ¿sí? Por 2 por x más 0. Y lo que hay que encontrar ahora básicamente es cuándo van a ser 0 ambas. Entonces igualar las dos funciones a 0. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar, básicamente estamos buscando los máximos y mínimos de nuestra función y eso es lo que vamos a calcular ahora. Hay que despejar estas dos funciones, ¿ok? Entonces, hay varias técnicas. Por ejemplo, en el caso de la función g, como es una función de grado 2, acá se puede usar Bhaskara, ¿sí? O la resolvente, ¿sí? Y luego, para la primera función, ¿sí? La de f de t, si ustedes observan, es un polinomio completo. Acá lo que se puede usar, ¿sí? Vamos a verlo de este lado, f', si lo ponemos en limpio, esto nos queda menos 5 por x a la cuarta, 45 y 4 se van, así que queda 45x al cubo, menos 4 por 3 que es 120, 40, x al cuadrado, más 100x, que esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, podemos sacar factor común, si x, y ver los ceros. ¿Está bien? Vamos a tener, por ejemplo, para la función f, ¿sí? Acá donde estamos buscando los extremos, vamos a tener estos dos instantes, uno que está en 5, ¿sí? Y otro que está en 0. ¿Está bien? O sea que básicamente encontrando las raíces de nuestra función, lo voy a poner de este lado, ¿está bien? Nuestra función f tiene estas dos raíces, ¿sí? En 5 y en 0. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Sí, que básicamente 5 sería el momento de máximo desplazamiento de nuestra función, también de nuestro móvil. Y por otro lado, para la función g, ¿sí? Haciendo el mismo análisis de máximos y mínimos, lo que encontramos es que vamos a tener, vamos a cambiar un segundo acá nuestra fórmula, ¿sí? Tenemos en 2, en uno en 6 y otro en 0. Pero fíjense que son valores bastante similares en ese sentido, ¿sí? Es decir, ambos van a partir de una velocidad 0, ¿sí? Es decir, la función es bastante fiel a la realidad en ese caso, ¿sí? Y van a llegar a dos valores determinados. Uno termina de moverse luego que el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es para f' de t y luego esto es para g' de t. ¿Está bien? O sea que básicamente, por ejemplo, para f, ¿sí? Nuestra función termina en 5 y la otra, en este caso, en 6. ¿Está bien? Fíjense que luego dice, existe algún momento en el que se cruzan los autos. Y básicamente ahí lo que hay que hacer es, la velocidad, ¿sí? Puede variar en cada uno, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál es su velocidad en ese momento? La idea justamente sería que la velocidad depende del instante de cada uno, ¿sí? Entonces, para que se crucen los dos autos, ¿qué tiene que ocurrir? Que las dos funciones sean iguales, es decir, f de t sea igual a g de t. ¿Está bien? Entonces,
básicamente lo que hay que hacer es igualar las dos funciones, ¿está bien? Y con eso despejar nuestro valor. ¿Sí? Entonces, igualando las dos funciones, lo que nosotros vamos a tener es un polinomio bastante grande, ¿sí? Bastante muchos términos, pero que esa sería la idea. Hay que hacerlo con métodos numéricos esto. Haciendo la cuenta, lo que vemos básicamente es que, fíjense que no tenemos, digamos, igualamos las dos funciones de posición, para mí debe haber un error porque básicamente nos dan una posición o un tiempo negativo o imaginario. ¿Sí? Entonces, la conclusión ahí sería que no se van a cruzar en ningún momento, por lo menos por lo que tenemos visto. Si otra forma, por ejemplo, de verlo esto sería lo siguiente, ¿sí? Si ustedes vamos a, por ejemplo, usar a un programa graficador o alguna graficadora, yo en este caso voy a estar usando GeoGebra, ¿sí? Y lo que voy a hacer es graficar las dos funciones por separado, ¿está bien? Entonces, los dos polinomios con un detalle de que los dos polinomios tengan, por ejemplo, ¿sí? Voy a dibujar en verde el primer polinomio que es de f, sí, que es el que ustedes ven acá a continuación. Y luego voy a dibujar el otro, que es el polinomio de g, ¿sí? Y ver si en algún momento hay algún cruce físico para lo que es el lado de los números positivos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá el resultado parece como un poco disparejo, ¿está bien? Pero si ustedes observan, yo lo que voy a hacer es trabajar solamente con la parte que trabajamos de números positivos, pero efectivamente no se van a cruzar en ningún momento, si no hay puntos de corte dentro del intervalo de números positivos, con lo cual nada hace pensar que nuestra función de posición sea la misma, ¿sí? Y luego, otro de los temas es, por ejemplo, si existe algún instante en el que vayan a la misma velocidad. En ese caso, lo que hay que hacer es igualar las funciones de velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer sería igualar las dos funciones de velocidad que son las que encontramos recién acá. ¿Sí? Y luego, para eso, mismo razonamiento, ¿está bien? Porque básicamente ese es el tema. ¿Sí? Si las velocidades son iguales, en algún momento las dos funciones van a ser iguales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a plantearlo nuevamente, ¿está bien? Lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense, yo voy a igualar las dos funciones, entonces lo que encontramos acá simplemente lo hice el cálculo directamente, así decir, derivé las dos funciones de posición, que son las funciones velocidad, que lo que me da son estos dos polinomios igualados, ¿sí? Obviamente que de estos dos polinomios igualados hay que reemplazar, ¿sí? Despejarlo con las raíces como siempre. Pero lo que vemos también es que no tenemos soluciones positivas, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en las soluciones positivas? Porque son de nuestro tiempo cero, ¿sí? O mayor que cero. Entonces, en este caso, como tiempo mayor que cero no tenemos, ¿sí? Porque justamente estamos trabajando con tiempo que es positivo y eso no es lo que ocurre, entonces la respuesta es que no, nunca van a tener la misma velocidad los dos objetos, ¿sí? Y finalmente, lo que vamos a tener es cuando dice cuál de los dos autos fue a mayor velocidad, una de las preguntas básicamente es si en algún momento, si dibujamos las dos funciones velocidad, vamos a tener que, trabajándolas por separado, cuánto nos quedarían como funciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dibujar las dos funciones. Fíjense, tenemos la velocidad 1 que está de un lado, ¿sí? Vamos a usar un poquito algunas notas acá, porque yo lo que voy a hacer es usar, por ejemplo, lo siguiente, ¿sí? Tenemos las dos funciones, esta sería la velocidad 1, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es simplemente escribirla para graficarla, ¿está bien? Porque ya tenemos una idea, ¿sí? Que si las velocidades no se juntan, probablemente no van a estar, ¿sí? En el mismo lado. Entonces, por ejemplo, en este caso, me va a quedar la primera velocidad, ¿sí? Que es la que puse en verde, y luego la segunda velocidad que es menos 11 medios por x menos 6x, ¿verdad? Entonces vamos a usar la segunda velocidad que sería esta. A ver, vamos a poner la sintaxis como corresponde. Esto es muy importante si van a usar algún programa de gráficos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que las dos velocidades, ¿sí? En ningún momento, quizás el que tiene una velocidad mayor pueda ser la función verde, ¿sí? Que es la función del primero, ¿sí? Porque básicamente los valores son sistemáticamente mayores. Obviamente lo que hay que hacer es tratar de evaluar en qué intervalos nos estamos moviendo, si entre 5 y 6. Pero el primero va a tener una velocidad mayor que el segundo, ¿sí?
Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.